El aire acondicionado del edificio corporativo zumbaba con ese sonido monótono que Miguel Hernández había aprendido a ignorar después de 20 años diseñando rascacielos en la Ciudad de México. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de juntas mientras revisaba los planos del nuevo complejo habitacional en Polanco. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a papel y tinta de las impresoras láser. Arquitecto Hernández, ¿está seguro de que la estructura puede soportar el peso adicional del jardín en la azotea?, preguntó el ingeniero Morales, ajustándose los lentes sobre su nariz sudorosa. Miguel sonrió con esa confianza que había cultivado a lo largo de su carrera. A los 45 años, su cabello comenzaba a mostrar canas en las sienes, pero sus ojos verdes conservaban la chispa de quien aún tenía sueños por construir. Por supuesto, ingeniero. Los cálculos están perfectos. Mire. Miguel se inclinó sobre los planos, señalando las vigas de soporte. De repente, una punzada aguda atravesó su pecho como un rayo. El bolígrafo se le escapó de los dedos. ¿Miguel? ¿Se encuentra bien? La voz del ingeniero Morales sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un túnel. El dolor se intensificó, irradiándose hacia su brazo izquierdo. Las luces fluorescentes del techo parecían parpadear, y el murmullo de las conversaciones se transformó en un eco distorsionado. Miguel intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sus manos buscaron apoyo en la mesa, pero sus piernas cedieron. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien. El mundo se volvió borroso. Los rostros preocupados de sus colegas se difuminaron como acuarelas bajo la lluvia. Miguel sintió el frío del piso de mármol contra su mejilla. Su último pensamiento consciente fue para Elena y Sofía. ¿Las volvería a ver? El Hospital General Dr. Eduardo Liceaga se alzaba como una fortaleza de concreto y esperanza en el corazón de la capital. Sus pasillos habían sido testigos de miles de historias de vida y muerte, de milagros y tragedias. Esa tarde de octubre, sus puertas se abrieron para recibir a Miguel Hernández. Infarto masivo. Necesitamos quirófano, ya. El doctor Raúl Mendoza corría junto a la camilla, sus 30 años de experiencia cardiológica activándose como un mecanismo de precisión. Sus manos firmes revisaban los signos vitales mientras los paramédicos relataban lo ocurrido. Elena Hernández recibió la llamada mientras preparaba la cena en su cocina de Coyoacán. El teléfono resbaló de sus manos temblorosas, estrellándose contra el piso de Talavera. Sofía, de 17 años, bajó corriendo las escaleras al escuchar el grito desgarrador de su madre. ¿Qué pasó, mamá? Los ojos de Sofía, idénticos a los de su padre, se llenaron de terror al ver la palidez en el rostro de Elena. Tu papá está en el hospital. Vámonos, ahora. El trayecto en taxi fue un infierno de semáforos rojos y tráfico denso. Elena apretaba la mano de Sofía mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. 20 años de matrimonio, de sueños compartidos, de pequeñas peleas y grandes reconciliaciones, se agolpaban en su mente como fotografías dispersas. En el quirófano, el doctor Mendoza luchaba contra el tiempo. Los monitores emitían pitidos irregulares que resonaban como campanas fúnebres en la sala esterilizada. Las enfermeras se movían con precisión quirúrgica, anticipando cada necesidad del cirujano. Presión cayendo, doctor. 80/40. Aumenten la epinefrina. ¿Dónde está el cardiólogo? Miguel yacía inconsciente, su pecho abierto bajo las luces halógenas. Su corazón, ese músculo que había latido fielmente durante 45 años, se debatía entre la vida y la muerte. Elena y Sofía llegaron al hospital cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad. La sala de espera olía a desinfectante y angustia. Otras familias aguardaban noticias, sus rostros reflejando la misma desesperanza que ahora habitaba en los ojos de Elena. Señora Hernández, soy el doctor Mendoza. El médico se acercó con esa expresión grave que había perfeccionado después de dar miles de noticias difíciles. Su esposo ha sufrido un infarto severo. Estamos haciendo todo lo posible. ¿Va a vivir?
La pregunta de Sofía cortó el aire como un cristal roto. El doctor Mendoza vaciló. En sus años de experiencia había aprendido que la honestidad, aunque dolorosa, era siempre la mejor medicina para las familias. No lo sabemos aún. Las próximas horas serán críticas. En el quirófano, los monitores comenzaron a emitir un sonido continuo y aterrador. La línea verde que representaba la vida de Miguel se había convertido en una recta implacable. Paro cardíaco. Desfibrilador, ahora. El doctor Mendoza tomó las paletas mientras una enfermera aplicaba el gel conductor. Todos atrás. Descarga. El cuerpo de Miguel se arqueó sobre la mesa. Los segundos se estiraron como horas. El monitor siguió emitiendo ese pitido mortal que helaba la sangre. Otra vez. Aumenten a 300 julios. El silencio era lo primero que notó Miguel. No el silencio común de una habitación vacía, sino una ausencia total de sonido que parecía tener peso propio. Flotaba sobre su cuerpo, observando desde arriba la escena frenética en el quirófano. Era como ver una película en la que él era el protagonista, pero desde la perspectiva de un espectador invisible. El doctor Mendoza presionaba su pecho con movimientos rítmicos y desesperados. Vamos, Miguel. No te rindas. Sus palabras llegaban amortiguadas, como si las escuchara desde el fondo de una piscina. Miguel intentó gritar, decirles que estaba ahí, que podía verlos, pero no tenía voz. Su forma etérea se movía sin esfuerzo, libre de las limitaciones de la carne. Una sensación de paz lo invadía, mezclada con una curiosidad extraña por lo que estaba experimentando. Se deslizó fuera del quirófano, atravesando las paredes como si fueran vapor. Los pasillos del hospital se extendían ante él como arterias de luz tenue. El olor a desinfectante y medicamentos que siempre había detestado ahora era apenas un recuerdo sensorial. En la sala de espera, Elena sostenía a Sofía mientras ambas lloraban. El corazón inmaterial de Miguel se contrajo al verlas. Elena había envejecido 10 años en las últimas horas, las líneas de preocupación surcaban su rostro como ríos de dolor. Sofía, su pequeña arquitecta en formación, parecía haberse convertido en una niña asustada otra vez. Papá tiene que estar bien, mamá. Tiene que estarlo. Sofía sollozaba contra el hombro de Elena. Miguel quiso abrazarlas, consolarlas, decirles que todo estaría bien. Extendió sus manos translúcidas hacia ellas, pero no pudo tocarlas. La frustración lo consumía como un fuego frío. ¿Primera vez? Miguel se giró, sobresaltado. Una mujer vestida con un uniforme de enfermera completamente blanco lo observaba con ojos serenos. Su rostro era atemporal, ni joven ni viejo, y emanaba una luz suave que no proyectaba sombras. ¿Quién eres?, preguntó Miguel, sorprendido de poder hablar en este estado. Alguien que conoce este lugar mejor que nadie. Su voz tenía la cualidad de una brisa suave. Me llaman la enfermera de blanco. Y tú eres Miguel Hernández, arquitecto, esposo, padre. ¿Estoy muerto? Ella sonrió con una tristeza infinita. Estás en el umbral. Algunos cruzan inmediatamente, otros se quedan un tiempo. Pocos regresan. Miguel la siguió por los pasillos, observando escenas que se desarrollaban como ventanas a otras vidas. En la habitación 302, una anciana susurraba oraciones mientras su familia se despedía. En pediatría, un niño de 8 años luchaba contra la leucemia con una sonrisa que partía el alma. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Miguel. Porque necesitas entender que la vida y la muerte son parte del mismo río. Algunos luchan contra la corriente, otros se dejan llevar. Tú tienes una elección que hacer. Llegaron a una habitación donde un joven de 20 años yacía en coma después de un accidente motociclístico. Su novia sostenía su mano, susurrándole palabras de amor que él no podía escuchar conscientemente. ¿Él también está entre mundos?, preguntó Miguel. Su espíritu vaga, confundido. No sabe si quedarse o partir. Como muchos otros aquí.
Miguel comenzó a notar otras presencias etéreas en los pasillos. Figuras translúcidas que caminaban sin rumbo, algunas llorando, otras simplemente observando. El hospital no era solo un lugar de sanación física, sino un punto de encuentro entre dimensiones. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Miguel a la enfermera de blanco. El tiempo es diferente en este estado. He visto nacer y morir a generaciones. He guiado a miles de almas en su transición. Regresaron al quirófano donde el doctor Mendoza seguía luchando. Miguel observó su propio cuerpo, pálido y inmóvil sobre la mesa. Era extraño ver su propia muerte desde afuera, como si fuera un observador científico estudiando un fenómeno. ¿Qué pasa si elijo quedarme aquí?, preguntó. Tendrás paz, pero también responsabilidades. Este lugar necesita guardianes, almas que ayuden a otras en su transición. ¿Y si regreso? Tu vida nunca será la misma. Verás cosas que otros no pueden ver, sabrás cosas que otros no pueden saber. Será una carga, pero también un regalo. Una luz dorada comenzó a emanar desde el final del pasillo, cálida y acogedora. Miguel sintió una atracción irresistible hacia ella, como si todas las respuestas del universo lo esperaran allí. Es hermosa, murmuró. Lo es. Muchos la eligen. Miguel comenzó a caminar hacia la luz, pero entonces escuchó algo que lo detuvo en seco. La voz de Sofía, clara y desesperada, atravesó las dimensiones. Papá, por favor. No nos dejes. ¿Te necesitamos? El sonido de su hija lo ancló como una cadena invisible. Miguel se giró hacia la enfermera de blanco, sus ojos llenos de lágrimas que no podía derramar. Aún no es tu momento, le dijo ella con una sonrisa conocedora. Pero recuerda lo que has visto aquí. Tendrás trabajo que hacer. La luz dorada se desvaneció, y Miguel sintió una fuerza poderosa que lo jalaba de regreso hacia su cuerpo. El último sonido que escuchó fue el pitido irregular de un monitor que volvía a la vida. El regreso a la conciencia fue como emerger de las profundidades de un océano oscuro. Miguel sintió primero el peso de su cuerpo, luego el dolor sordo en su pecho, y finalmente la textura áspera de las sábanas del hospital contra su piel. Sus párpados se sentían como plomo, pero logró abrirlos lentamente. La habitación estaba bañada en la luz dorada del amanecer que se filtraba por las ventanas. El aroma de desinfectante y medicamentos lo golpeó como una bofetada de realidad. Estaba vivo. Pero algo había cambiado fundamentalmente en él. Miguel. Elena se levantó de la silla junto a su cama, donde había pasado 3 días y 3 noches. Sus ojos estaban hinchados por el llanto y la falta de sueño, pero brillaban con una alegría que Miguel no había visto en años. Elena. Su voz sonaba ronca, como si hubiera gritado durante horas. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Los médicos dijeron que... Elena no pudo terminar la frase. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras tomaba su mano. Pensamos que te habíamos perdido. Sofía entró corriendo a la habitación, seguida por el doctor Mendoza. Su hija se veía más madura, como si hubiera envejecido años en esos 3 días. Papá. Se arrojó a sus brazos con cuidado, temiendo lastimarlo. No vuelvas a asustarnos así. Miguel abrazó a su familia, pero su mirada se dirigió hacia la esquina de la habitación. Allí, tan real como Elena y Sofía, estaba la enfermera de blanco. Nadie más parecía verla. Ella le sonrió y asintió ligeramente antes de desvanecerse como humo. Señor Hernández, es un milagro que esté despierto, dijo el doctor Mendoza, revisando sus signos vitales. Su corazón se detuvo durante 7 minutos. Técnicamente, estuvo muerto. ¿7 minutos? Miguel procesó la información. Había sentido como si hubiera estado en ese estado durante horas. Sí. No hay explicación médica para su recuperación. Los daños que esperábamos, simplemente no están ahí. Miguel intentó incorporarse, pero una mareada lo obligó a recostarse. Doctor,
durante esos minutos, ¿es posible que haya experimentado algo? El doctor Mendoza intercambió una mirada con Elena. Algunos pacientes reportan experiencias durante el paro cardíaco. Alucinaciones causadas por la falta de oxígeno al cerebro. ¿Es normal? ¿Alucinaciones? Miguel frunció el ceño. Lo que había vivido se sentía más real que la propia realidad. Elena tomó su mano con más fuerza. Mi amor, lo importante es que estás aquí. Con nosotros. Esa noche, cuando Elena y Sofía se fueron a casa para descansar por primera vez en 3 días, Miguel se quedó solo en la habitación. La oscuridad del hospital tenía una cualidad diferente ahora, como si estuviera viva. Y entonces la vio otra vez. La enfermera de blanco se materializó junto a su cama, tan clara como durante su experiencia extracorporal. No estoy alucinando, ¿verdad?, susurró Miguel. No. Tu experiencia te ha abierto una puerta que pocos pueden cruzar. Ahora puedes ver lo que siempre ha estado ahí. ¿Por qué yo? Porque tienes un corazón que comprende el dolor ajeno. Porque tu alma está dispuesta a servir. Se acercó a la ventana y señaló hacia el pasillo. Hay otros aquí que necesitan ayuda. Almas perdidas que no pueden encontrar el camino. Miguel siguió su mirada y vio figuras translúcidas vagando por los pasillos. Algunos parecían confundidos, otros angustiados. Era como si el hospital fuera un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. ¿Qué se supone que debo hacer? Ayudarlos a encontrar la paz. Algunos tienen asuntos pendientes, otros simplemente necesitan que alguien los escuche. La enfermera de blanco se dirigió hacia la puerta. Mañana conocerás a Carmen. Ella ha estado esperando durante meses. ¿Esperando qué? A alguien como tú. Al día siguiente, el doctor Mendoza regresó con los resultados de más estudios. Su expresión era una mezcla de asombro y confusión profesional. Miguel, he revisado sus exámenes 3 veces. Según todos los indicadores médicos, usted debería tener daño cerebral severo, problemas cardíacos permanentes y una recuperación que tomaría meses. Hizo una pausa, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente. Pero está completamente sano. Es como si su cuerpo se hubiera regenerado. ¿Eso es posible? ¿Médicamente? No. Pero aquí está usted, desafiando todo lo que sabemos sobre la medicina. El doctor Mendoza se sentó en la silla junto a la cama. Miguel, ¿qué recuerda de esos 7 minutos? Miguel vaciló. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Doctor, ¿usted cree en cosas que van más allá de la ciencia? Soy un hombre de ciencia, Miguel. Pero después de 30 años en este hospital, he visto cosas que no puedo explicar. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué vio? Vi el hospital desde arriba. Vi a mi familia en la sala de espera. Y vi a una enfermera que me dijo que tenía trabajo que hacer. El doctor Mendoza se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Una enfermera vestida de blanco? Miguel se enderezó, sorprendido. ¿La conoce? He escuchado historias. Pacientes que reportan haber visto a una enfermera que no aparece en nuestros registros. Siempre vestida de blanco, siempre en momentos críticos. El médico se levantó, claramente incómodo. Pero son solo historias. Esa tarde, mientras Miguel caminaba lentamente por los pasillos para recuperar su fuerza, la vio. Una anciana de cabello blanco sentada en una silla de ruedas, translúcida como un fantasma. Nadie más parecía notarla. ¿Carmen?, preguntó en voz baja. La anciana levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. ¿Puedes verme? Sí. ¿Qué necesitas? A mi nieto. Se llama David. No sabe que morí aquí. No sabe que lo estoy esperando. Miguel sintió el peso de su nueva realidad asentándose sobre sus hombros.
Ya no era solo un arquitecto, un esposo, un padre. Ahora era un puente entre mundos, y su verdadera construcción apenas comenzaba. La silla de ruedas chirriaba suavemente mientras Miguel recorría los pasillos del hospital. 3 días después de despertar, sus piernas aún se sentían débiles, pero su determinación crecía con cada hora. El doctor Mendoza había insistido en que tomara las cosas con calma, pero Miguel sabía que su tiempo de recuperación tenía un propósito más profundo. El pasillo 7 era diferente a los demás. Más silencioso, con una atmósfera densa que parecía absorber los sonidos. Era aquí donde Carmen pasaba sus días, invisible para todos excepto para Miguel. La anciana había muerto de neumonía 3 meses atrás, pero su espíritu permanecía anclado al hospital, esperando una oportunidad de comunicarse con su nieto David. «Cuéntame sobre David», le pidió Miguel, deteniéndose junto a la silla de ruedas espectral de Carmen. Los ojos de la anciana se iluminaron con una mezcla de amor y tristeza. «Es enfermero aquí, en el turno de noche. Trabaja en cardiología. Tiene 25 años y unos ojos verdes hermosos, como su abuelo». Su voz tenía la cualidad etérea de un susurro llevado por el viento. «Nunca supo que yo estaba internada aquí. Mi hija y yo no nos hablábamos desde hace años». Miguel sintió el peso familiar de la tragedia humana. ¿Cuántas familias se destruían por orgullos malentendidos, por palabras que se quedaban sin decir hasta que era demasiado tarde? ¿Por qué no se hablaban? Porque fui una tonta orgullosa. Cuando David era pequeño, su madre se divorció de mi hijo. Yo tomé partido, dije cosas terribles. Ella se llevó a David lejos, y yo elegí mi orgullo sobre mi nieto. Miguel observó a Carmen mientras ella relataba su historia. Había aprendido que los espíritus atrapados siempre tenían asuntos pendientes, heridas emocionales que los mantenían atados al mundo físico como cadenas invisibles. ¿Y cómo supiste que David trabajaba aquí? Lo vi una noche, cuando acababa de morir. Estaba caminando por este mismo pasillo, y lo reconocí inmediatamente. Tiene la misma sonrisa de su abuelo, la misma forma de caminar. Traté de hablarle, pero... Carmen extendió su mano translúcida. No podía tocarlo, no podía hacerle saber que estaba ahí. Miguel sintió una presencia familiar y se giró. La enfermera de blanco se acercaba por el pasillo, su uniforme inmaculado brillando con esa luz suave que no proyectaba sombras. «¿Cómo va el progreso?», preguntó, aunque su sonrisa sugería que ya conocía la respuesta. «Carmen me ha contado sobre David. Pero no sé cómo ayudarla a contactarlo». «La ayuda a menudo viene de donde menos lo esperamos», respondió la enfermera de blanco, dirigiendo su mirada hacia el final del pasillo. Elena y Sofía aparecieron en ese momento, cargando flores frescas y una bolsa con comida casera. Miguel se sintió culpable por no haberles contado sobre sus nuevas habilidades. ¿Cómo explicar que podía ver y hablar con los muertos sin sonar como si hubiera perdido la razón? «¿Cómo te sientes hoy, mi amor?». Elena le dio un beso en la frente, pero Miguel notó algo diferente en su expresión. Una distancia que no había estado ahí antes. «Mejor cada día». «¿Todo bien en casa?». Elena vaciló. «Sí, todo bien. Solo, ha sido difícil procesar todo esto». Sofía, siempre más directa que su madre, se sentó en el borde de la cama. «Papá, mamá está preocupada porque has estado actuando extraño. Hablando solo, mirando espacios vacíos». Miguel intercambió una mirada rápida con Carmen, quien había permanecido silenciosa durante la visita familiar. «Solo estoy procesando lo que pasó. Casi morir te cambia la perspectiva». «Lo sé, pero...». Elena se sentó junto a Sofía. «Miguel, antes del accidente, nosotros teníamos problemas. Y ahora, con todo esto, no sé cómo». La confesión golpeó a Miguel como un puño en el estómago. «¿Qué tipo de problemas?». Elena miró a Sofía, quien asintió con comprensión madura. «Había estado pensando en tomar un tiempo.
Separarnos por un tiempo. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No solo había regresado de la muerte con habilidades sobrenaturales, sino que su matrimonio estaba al borde del colapso. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no sabía cómo. Y luego pasó esto, y pensé que tal vez era una señal, que tal vez. Elena se limpió las lágrimas. No sé qué pensar, Miguel. Sofía tomó las manos de ambos padres. Miren, no soy una niña. Sé que las cosas han estado tensas en casa. Pero papá casi se muere. ¿No creen que eso es más importante que cualquier problema que tengan? Esa noche, después de que Elena y Sofía se fueran, Miguel se quedó despierto mirando el techo. Su vida se estaba desmoronando justo cuando había recibido una segunda oportunidad. Carmen apareció junto a su cama, su expresión llena de comprensión. El amor es complicado, dijo suavemente. Yo perdí a mi familia por mi orgullo. Tú aún tienes tiempo de salvar la tuya. ¿Cómo? ¿Cómo le explico a Elena que puedo ver fantasmas? ¿Que tengo una misión sobrenatural? Tal vez no necesites explicárselo. Tal vez solo necesites mostrarle que sigues siendo el hombre del que se enamoró. Miguel estaba considerando las palabras de Carmen cuando escuchó un grito desde el pasillo. Se incorporó rápidamente y vio a las enfermeras corriendo hacia la habitación 712. A través de la puerta abierta, pudo ver a un joven de unos 20 años convulsionando en la cama. Código azul. Código azul en la habitación 712. Miguel observó la escena con el corazón acelerado. El joven era el mismo que había visto durante su experiencia extracorporal, el motociclista en coma. Y ahora, mientras los médicos luchaban por estabilizarlo, Miguel vio algo que lo heló hasta los huesos. El espíritu del joven se separó de su cuerpo, pero en lugar de flotar pacíficamente como Miguel había hecho, parecía aterrorizado y confundido. Sus ojos espectrales se encontraron con los de Miguel a través de la puerta. «Ayúdame», gritó el espíritu. «No quiero morir. No puedo morir». Miguel se levantó de la cama, ignorando la debilidad en sus piernas. Sabía que había llegado el momento de poner a prueba sus nuevas habilidades. Pero también sabía que cada alma que ayudara lo alejaría más del mundo normal, del mundo donde Elena y Sofía lo esperaban. La enfermera de blanco apareció a su lado. Algunos espíritus se resisten a la transición. Necesitan que alguien les muestre que la muerte no es el final. Miguel miró hacia la habitación donde los médicos seguían luchando, luego hacia Carmen, quien lo observaba con esperanza, y finalmente hacia la ventana donde podía ver las luces de la ciudad donde su familia lo esperaba. Su nueva vida como mediador entre mundos había comenzado oficialmente. La búsqueda de David comenzó como una obsesión silenciosa. Miguel había convencido a Sofía de que lo ayudara con una investigación genealógica para pasar el tiempo durante su recuperación. Su hija, siempre curiosa y hábil con la tecnología, no sospechaba que estaban buscando al nieto de un fantasma. «Papá, necesito más información», dijo Sofía, tecleando en su laptop mientras se sentaba junto a la cama de Miguel. «¿Cómo se apellida esta familia que estás investigando?» Miguel miró hacia la esquina donde Carmen permanecía sentada, invisible para todos excepto para él. La anciana había estado más agitada los últimos días, especialmente después del incidente con el joven motociclista, quien finalmente había encontrado paz cuando Miguel logró convencerlo de que sus padres estarían bien sin él. «Morales», respondió Miguel después de que Carmen asintiera. «Carmen Morales. Su nieto se llama David, tiene 25 años, y creemos que trabaja en este hospital». Sofía frunció el ceño. «¿Creemos? Papá, ¿de dónde sacaste esta información?» Miguel sintió el peso de la mentira. Cada día que pasaba, la distancia entre él y su familia crecía. Elena había comenzado a visitarlo menos, claramente perturbada por sus cambios de comportamiento. Y ahora estaba involucrando a Sofía en su mundo sobrenatural sin que ella lo supiera.
Es una historia que escuché de otro paciente, mintió. Me pareció interesante. Sofía lo miró con esos ojos verdes que había heredado de él, llenos de una inteligencia que a veces lo asustaba. Papá, desde que despertaste has estado actuando muy extraño. Mamá está preocupada, y yo también. ¿Extraño cómo? Hablas solo, miras espacios vacíos como si hubiera alguien ahí, y ahora me pides que busque a personas que ni siquiera conoces. Sofía cerró la laptop. ¿Qué está pasando realmente? Miguel sintió que había llegado a un punto de no retorno. Podía seguir mintiendo y alejar a su familia, o podía confiar en Sofía y arriesgarse a que pensara que había perdido la razón. Sofía, si te dijera algo que suena imposible, ¿me creerías? Depende de qué tan imposible sea. Miguel respiró profundamente. Durante esos 7 minutos que estuve muerto, vi cosas. Y desde que desperté, sigo viéndolas. ¿Qué tipo de cosas? Personas que han muerto pero que no han partido. Están atrapadas aquí, en el hospital, con asuntos pendientes. Sofía lo estudió en silencio durante un largo momento. Miguel esperaba ver incredulidad o preocupación en sus ojos, pero en cambio vio curiosidad científica. ¿Cómo Carmen Morales? Sí. Ella murió aquí hace 3 meses, pero su espíritu no puede descansar porque necesita comunicarse con su nieto David. Papá, ¿estás seguro de que no son alucinaciones? Los médicos dijeron que es normal después de una experiencia como la tuya. Miguel señaló hacia la esquina donde Carmen estaba sentada. Está ahí, en la silla azul. Tiene el cabello blanco recogido en un moño, lleva un camisón de hospital verde, y tiene una cicatriz en la mano derecha por una quemadura que se hizo cuando David era pequeño. Sofía siguió su mirada, pero obviamente no vio nada. Sin embargo, su expresión cambió cuando Miguel mencionó la cicatriz. ¿Cómo podrías saber sobre una cicatriz específica si estás alucinando? Porque no estoy alucinando. Sofía abrió nuevamente su laptop. Está bien. Te voy a ayudar a encontrar a David Morales. Pero si resulta que todo esto es producto de los medicamentos, vamos a tener una conversación seria sobre tu salud mental. Trabajaron durante horas, navegando por redes sociales, registros públicos y directorios hospitalarios. Sofía demostró una habilidad impresionante para la investigación digital, siguiendo pistas que Miguel nunca habría considerado. Aquí está, exclamó finalmente. David Morales, 25 años, enfermero registrado. Trabaja en el turno de noche en cardiología. Miguel sintió un escalofrío. Carmen había tenido razón en cada detalle. Mira su foto, dijo Sofía, girando la laptop hacia Miguel. En la pantalla apareció la imagen de un joven de ojos verdes brillantes y sonrisa cálida. Miguel miró hacia Carmen, quien había comenzado a llorar lágrimas espectrales al ver la foto de su nieto. Es él, susurró Carmen. Es mi David. ¿Qué dice su perfil?, preguntó Miguel. Sofía leyó en voz alta, enfermero en Hospital General Dr. Eduardo Liceaga. Graduado de la Universidad Nacional. Intereses, medicina, motociclismo, fotografía. Hizo una pausa. Papá, dice que perdió a su abuela hace 3 meses, pero que nunca pudo despedirse de ella. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Qué más dice? Que su abuela Carmen Morales murió en un hospital, pero que él no se enteró hasta después del funeral porque su madre y su abuela habían estado peleadas durante años. Carmen sollozó más fuerte. Mi pobre nieto. Debe sentirse tan culpable. Esa noche, Miguel esperó despierto hasta que comenzó el turno nocturno. A las 11 de la noche, vio a un joven enfermero pasar por el pasillo. Incluso a distancia, reconoció inmediatamente los ojos verdes y la sonrisa de la foto. David, gritó Carmen, levantándose de su silla espectral. David, estoy aquí. Pero David siguió caminando, ajeno a la presencia de su abuela. Miguel se levantó de la cama y salió al pasillo.
Disculpe, ¿es usted David Morales? El joven se giró, sorprendido. Sí, soy yo. ¿Necesita algo? ¿Se siente bien? Estoy bien. Solo, quería preguntarle algo. ¿Su abuela se llamaba Carmen? La expresión de David cambió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de dolor. Sí. ¿Cómo lo sabe? Miguel miró hacia Carmen, quien estaba parada junto a su nieto con una expresión de amor infinito. Porque ella quiere que sepa que lo ama, que nunca dejó de pensar en usted, y que no es su culpa no haber estado ahí cuando murió. David palideció. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe eso? Soy alguien que ha aprendido que la muerte no siempre es el final, respondió Miguel suavemente. Y su abuela tiene algo muy importante que decirle. El padre Antonio Vázquez había sido capellán del Hospital General durante 15 años. Sus cabellos grises y sus manos arrugadas habían consolado a miles de familias en sus momentos más oscuros. Elena lo había buscado después de días de luchar con la extraña transformación de Miguel, necesitando desesperadamente a alguien con quien hablar que no la juzgara. Se encontraron en la pequeña capilla del hospital, un refugio de paz en medio del caos médico. Las velas votivas parpadeaban como estrellas terrestres, y el aroma del incienso creaba una atmósfera de serenidad sagrada. Padre, no sé qué hacer, confesó Elena, sus manos temblando mientras sostenía un pañuelo húmedo. Miguel ha cambiado completamente desde que despertó. Habla de ver personas que no están ahí, dice que tiene una misión especial. Los médicos dicen que es normal después de una experiencia cercana a la muerte, pero ¿usted siente que es algo más? El padre Antonio se sentó junto a ella en la banca de madera pulida. Sí. Y me siento terrible por dudarlo. Debería estar agradecida de que esté vivo, pero siento como si hubiera perdido al hombre con quien me casé. El padre Antonio permaneció en silencio durante un momento, sus ojos fijos en el crucifijo que colgaba sobre el altar. Elena, ¿puedo contarle algo que muy pocas personas saben? Ella asintió, secándose las lágrimas. Yo también puedo verlos. ¿Ver qué? A los espíritus que no han encontrado paz. Los que permanecen atados a este lugar por amor, culpa o asuntos pendientes. El sacerdote se giró hacia ella. Su esposo no está loco, Elena. Ha sido elegido para algo muy especial y muy difícil. Elena lo miró con incredulidad. Padre, usted no puede estar hablando en serio. He sido testigo de cosas que desafían toda explicación racional. Pacientes que han muerto y regresado con habilidades que no tenían antes. Personas que pueden comunicarse con aquellos que han cruzado el velo entre mundos. ¿Por qué no me había dicho esto antes? Porque la mayoría de las personas no están preparadas para esta verdad. Pero Miguel, él ha sido marcado. Elegido para ser un puente entre los vivos y los muertos. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué significa eso para nuestra familia? Significa que su vida nunca será la misma. Pero también significa que Miguel tiene la oportunidad de ayudar a almas perdidas a encontrar paz. Mientras Elena hablaba con el padre Antonio, Miguel había logrado algo extraordinario. Con la ayuda de Sofía, había organizado un encuentro entre David y los recuerdos de su abuela Carmen. No podía hacer que David viera a Carmen directamente, pero había encontrado otra manera. David, sé que esto va a sonar extraño, dijo Miguel mientras caminaban por el pasillo 7. Pero necesito que me escuche con mente abierta. David, aún conmocionado por el encuentro anterior, asintió nerviosamente. ¿Cómo sabe tanto sobre mi abuela? Porque ella me ha contado su historia. Me ha dicho que usted solía construir castillos de arena con ella en Veracruz cuando era pequeño. Que ella le enseñó a hacer tamales para Navidad. Que le cantaba, La Llorona, para dormirlo. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Nadie más sabe esas cosas. Ni siquiera mi madre habla de esos recuerdos. Carmen apareció junto a ellos,
caminando al lado de su nieto con una expresión de amor infinito. Dile que recuerdo cuando se rompió el brazo a los 8 años, susurró. Que yo fui quien lo llevó al hospital, no su madre. Que le prometí que siempre lo protegería. Miguel repitió las palabras exactas y David se detuvo en seco. ¿Cómo? Eso nunca se lo dije a nadie. Mi madre estaba trabajando ese día, y la abuela me hizo prometer que no le diríamos que había sido por andar trepando árboles. Ella quiere que sepa que cumplió su promesa, continuó Miguel. Que lo ha estado protegiendo desde que murió. Que estuvo ahí la noche que usted lloró por no haber podido despedirse de ella. David se apoyó contra la pared, abrumado por la emoción. ¿Está aquí ahora? Miguel miró a Carmen, quien asintió con lágrimas en los ojos. Sí. Está parada junto a usted, tocando su hombro izquierdo. David miró hacia donde Miguel señalaba, y aunque no podía ver a Carmen, una expresión de paz comenzó a extenderse por su rostro. Abuela, susurró, si realmente estás ahí, quiero que sepas que te amo. Que lamento no haber estado contigo cuando moriste. Que pienso en ti todos los días. Carmen se inclinó y besó la frente de su nieto. Miguel vio como una luz dorada comenzó a emanar del espíritu de la anciana. Ella dice que te ama más de lo que las palabras pueden expresar, tradujo Miguel. Que no fue tu culpa no estar ahí. Que ella eligió morir en este hospital porque sabía que algún día podrían encontrarse aquí. ¿Puede decirle que voy a reconciliarme con mamá? ¿Que voy a arreglar lo que se rompió en nuestra familia? Carmen sonrió a través de sus lágrimas espectrales. Dile que eso es todo lo que siempre quise. Que ahora puedo descansar en paz. La luz dorada se intensificó alrededor de Carmen. Miguel vio cómo su forma comenzó a volverse más translúcida. Se está yendo, le dijo a David. Está encontrando paz. Carmen se acercó a Miguel una última vez. Gracias, susurró. Gracias por darme la oportunidad de despedirme. Y con eso, se desvaneció en la luz, dejando solo una sensación de amor y gratitud en el aire. David se quedó parado en el pasillo, llorando silenciosamente. ¿Se fue? Sí. Encontró la paz que necesitaba. ¿Quién es usted realmente?, preguntó David, mirando a Miguel con una mezcla de asombro y gratitud. Antes de que Miguel pudiera responder, la enfermera de blanco apareció al final del pasillo. Pero esta vez, algo era diferente. Su forma parecía más sólida, más real. Miguel, dijo, acercándose con una expresión seria. Es hora de que conozcas la verdad sobre quién soy realmente. Miguel sintió un escalofrío de anticipación. ¿Quién eres? Soy Esperanza Martínez, la primera enfermera que murió en este hospital durante la epidemia de influenza de 1918. He estado aquí durante más de un siglo, ayudando a las almas perdidas a encontrar su camino. David miró entre Miguel y el espacio vacío donde Miguel parecía estar hablando, claramente confundido pero ya no escéptico. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó Miguel. Porque tu verdadera prueba está por venir. Lo que has hecho con Carmen es solo el comienzo. Pronto tendrás que tomar una decisión que cambiará no solo tu vida, sino el destino de muchas almas perdidas. ¿Qué tipo de decisión? La enfermera de blanco, Esperanza, miró hacia las ventanas del hospital, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. La decisión entre ser completamente humano o convertirte en guardián permanente entre mundos. Pero esa elección tendrá un precio que tal vez no estés dispuesto a pagar. Miguel sintió que el peso de su destino se asentaba sobre sus hombros como una carga invisible. En la distancia, pudo escuchar el sonido de sirenas acercándose al hospital, trayendo consigo una tragedia que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Las sirenas cortaron la noche como cuchillos de sonido, anunciando una tragedia que cambiaría todo para Miguel. Desde la ventana de su habitación, pudo ver las luces rojas y azules de las ambulancias llenando el estacionamiento del hospital como luciérnagas de emergencia.
El accidente de autobús en la autopista México-Puebla había dejado 23 heridos y 7 muertos. Código rojo. Todos los equipos disponibles. La voz del doctor Mendoza resonó por los altavoces del hospital mientras el personal médico corría por los pasillos. Miguel se incorporó en su cama, sintiendo una perturbación en el aire que iba más allá de la emergencia médica. Era como si el velo entre mundos se hubiera vuelto más delgado, más frágil. Y entonces los vio, espíritus confundidos y aterrorizados comenzaron a materializarse por todo el hospital. Una joven de unos 20 años apareció en su habitación, su vestido de novia manchado de sangre. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz quebrada. Se suponía que era mi boda. ¿Dónde está Roberto? Antes de que Miguel pudiera responder, más espíritus comenzaron a aparecer. Un hombre mayor en traje de negocios, un niño de unos 10 años buscando a su madre, una mujer embarazada que no entendía por qué nadie podía verla. El hospital se había convertido en un punto de convergencia para las almas perdidas del accidente. No pueden estar todos muertos, murmuró Miguel, abrumado por la cantidad de espíritus que llenaban su habitación. Esperanza apareció junto a él, su expresión más grave de lo que Miguel había visto jamás. No todos han muerto físicamente, explicó Esperanza. Algunos están en coma, otros en cirugía luchando por sus vidas. Pero el trauma del accidente ha separado temporalmente sus almas de sus cuerpos. Miguel se levantó de la cama, ignorando la debilidad en sus piernas. ¿Qué puedo hacer? Ayúdalos a encontrar el camino de regreso a sus cuerpos, o ayúdalos a encontrar paz si es su momento de partir. Pero Miguel. Esperanza lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente para un espíritu. Si haces esto, si te conviertes en el ancla para tantas almas a la vez, tal vez no puedas regresar completamente al mundo de los vivos. ¿Qué significa eso? Significa que podrías quedarte atrapado entre mundos para siempre. Podrías perder tu conexión con Elena y Sofía. Miguel miró hacia la puerta donde podía escuchar el caos del hospital. Los gritos de dolor, las órdenes médicas, el llanto de las familias. Y en medio de todo eso, los lamentos desesperados de los espíritus perdidos. No puedo dejarlos así. Lo sé. Por eso fuiste elegido. Miguel salió de su habitación y se dirigió hacia el área de emergencias. El pasillo estaba lleno de camillas, médicos corriendo, y familias desesperadas. Pero también estaba lleno de espíritus confundidos que vagaban entre los vivos como fantasmas en una pesadilla. Miguel. Elena apareció corriendo por el pasillo, seguida por Sofía. Escuchamos sobre el accidente en las noticias. ¿Estás bien? Estoy bien, pero necesito. Miguel se detuvo al ver la expresión en el rostro de Elena. Era una mezcla de amor, miedo y algo que se parecía peligrosamente a la resignación. Miguel, el padre Antonio me contó la verdad, dijo Elena, tomando sus manos. Sobre lo que puedes ver, sobre lo que puedes hacer. Y entiendo que tienes que ayudar a esas personas. Pero también necesito que entiendas que tengo miedo de perderte. Sofía se acercó, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Papá, desde que despertaste, siento como si estuvieras alejándote de nosotras. Como si estuvieras más conectado con los muertos que con los vivos. Miguel sintió que su corazón se partía en dos. En ese momento, la novia ensangrentada apareció junto a él, seguida por el hombre de negocios y el niño perdido. Por favor, gritó la novia. Ayúdanos. No sabemos dónde estamos. Miguel miró entre su familia y los espíritus desesperados. Era la elección que Esperanza había predicho, su humanidad o su misión sobrenatural. Elena, Sofía, dijo finalmente, necesito que sepan que las amo más que a mi propia vida. Pero ahora mismo, hay personas que necesitan mi ayuda para encontrar paz. ¿Y nosotras?, preguntó Elena. ¿Qué pasa con nosotras? Ustedes son mi ancla al mundo de los vivos. Sin ustedes, me perdería para siempre. Miguel se giró hacia los espíritus.
Síganme. Vamos a encontrar las respuestas que necesitan. Durante las siguientes horas, Miguel trabajó incansablemente. Ayudó a la novia a encontrar a Roberto, quien estaba en cirugía luchando por su vida. La guió de regreso a su cuerpo, donde pudo susurrarle palabras de amor que lo ayudaron a aferrarse a la vida. El hombre de negocios resultó ser el conductor del autobús, atormentado por la culpa. Miguel lo ayudó a entender que el accidente había sido causado por un conductor ebrio que se había estrellado contra el autobús, no por su negligencia. El niño de 10 años era el caso más difícil. Había muerto en el impacto, pero se negaba a partir porque no podía encontrar a su madre. Miguel descubrió que la madre había sobrevivido pero estaba inconsciente en cuidados intensivos. Con la ayuda de Esperanza, logró llevar el espíritu del niño hasta su madre para que pudiera despedirse. Pero el esfuerzo estaba cobrando su precio. Miguel comenzó a sentirse débil, como si su propia energía vital se estuviera drenando. Sus manos se volvieron translúcidas, y pudo sentir cómo su conexión con el mundo físico se debilitaba. Miguel, tienes que parar, le advirtió Esperanza. Estás dando demasiado de ti mismo. No puedo parar. Todavía hay más. Si continúas, te quedarás atrapado aquí para siempre. Miguel miró hacia la sala de espera donde Elena y Sofía lo observaban con expresiones de terror. Podían ver que algo estaba terriblemente mal. Su forma se estaba volviendo cada vez más etérea. Miguel. Elena corrió hacia él, pero cuando trató de tocarlo, su mano pasó a través de su cuerpo como si fuera humo. No, susurró Sofía. Papá, no nos dejes. Miguel sintió pánico. Había ido demasiado lejos. En su deseo de ayudar a las almas perdidas, había sacrificado su propia humanidad. Estaba convirtiéndose en un fantasma, atrapado entre mundos como Esperanza. Ayúdame, le gritó a Esperanza. No quiero perder a mi familia. Tienes que elegir, Miguel. O te quedas y ayudas a las almas perdidas para siempre, o regresas a tu familia y abandonas esta misión. Miguel miró a los espíritus restantes que aún necesitaban ayuda, luego a Elena y Sofía, que lloraban mientras veían cómo se desvanecía ante sus ojos. Tiene que haber otra manera, murmuró. La hay, dijo una voz familiar. El doctor Mendoza apareció en el pasillo, seguido por el padre Antonio. Pero requiere que confíes en nosotros. Miguel los miró con confusión. ¿Qué pueden hacer ustedes? Podemos ayudarte a encontrar el equilibrio, respondió el padre Antonio. No tienes que elegir entre tu familia y tu misión. Puedes tener ambas, pero necesitas aprender a controlar tu don, no dejar que te controle a ti. El doctor Mendoza se acercó con un desfibrilador. Miguel, tu cuerpo está entrando en shock. Necesitamos traerte de vuelta al mundo físico. Pero tienes que querer regresar. Miguel miró una última vez a los espíritus que aún necesitaban ayuda, luego a su familia que lo necesitaba vivo. Quiero regresar, dijo con determinación. Pero también quiero ayudar. Tiene que haber una manera de hacer ambas cosas. La hay, susurró Esperanza. Pero tendrás que aprender a vivir en ambos mundos sin perderte en ninguno. El doctor Mendoza aplicó las paletas del desfibrilador al pecho de Miguel. Todos atrás. La descarga eléctrica atravesó el cuerpo de Miguel como un rayo, jalándolo de regreso al mundo físico con una fuerza brutal. Sus ojos se abrieron de golpe, y pudo sentir el peso sólido de su cuerpo otra vez. Elena y Sofía se arrojaron sobre él, llorando de alivio. Pensamos que te habíamos perdido para siempre, sollozó Elena. Miguel las abrazó con fuerza, sintiendo la calidez real de sus cuerpos, el latido de sus corazones. Estaba de vuelta en el mundo de los vivos, pero sabía que su conexión con el mundo de los espíritus permanecía. Esperanza apareció una última vez, sonriendo con aprobación. Ahora entiendes, le dijo. El equilibrio es la clave. Puedes ayudar a ambos mundos sin sacrificar ninguno.
3 meses después del accidente del autobús, Miguel Hernández se despertó en su propia cama en Coyoacán por primera vez en lo que parecían años. Los rayos del sol matutino se filtraban por las cortinas de lino, creando patrones dorados en las paredes que él mismo había diseñado. El aroma del café recién hecho y los tamales de Elena flotaba desde la cocina, mezclándose con el perfume de las gardenias del jardín. Se incorporó lentamente, maravillándose de lo normal que se sentía todo. Su cuerpo había sanado completamente, sin rastros del infarto que casi lo mata. Pero más importante aún, había aprendido a controlar su don. Ya no veía espíritus constantemente, ahora aparecían solo cuando los necesitaba o cuando ellos lo necesitaban a él. Buenos días, mi amor. Elena entró a la habitación con una taza de café, su sonrisa radiante como no la había visto en años. ¿Cómo dormiste? Como un bebé, respondió Miguel, tomando la taza y inhalando el aroma familiar. ¿Sofía ya se fue a la universidad? Sí, tenía clase temprano de anatomía. Está emocionadísima con sus estudios de medicina. Elena se sentó junto a él en la cama. ¿Sabes? Ayer me dijo que quiere especializarse en cuidados paliativos. Dice que quiere ayudar a las personas en sus momentos más difíciles. Miguel sonrió, sintiendo un orgullo profundo por su hija. La experiencia había cambiado a toda la familia, pero de maneras que nunca habría imaginado. Sofía había encontrado su vocación, Elena había redescubierto su amor por él, y él había encontrado un propósito que iba más allá de construir edificios. ¿Tienes que ir al hospital hoy?, preguntó Elena. Solo por unas horas. Es el día de reunión del grupo de apoyo. Miguel había establecido discretamente un grupo de apoyo en el Hospital General para pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Oficialmente, era un espacio para procesar el trauma psicológico. Extraoficialmente, era un lugar donde personas como él podían hablar sobre sus experiencias sobrenaturales sin ser juzgadas. El Dr. Mendoza había sido fundamental en hacer posible el grupo. Después de presenciar los eventos de la noche del accidente, había comenzado a documentar casos similares para la investigación médica. Su escepticismo científico se había transformado en una curiosidad fascinada por los misterios de la conciencia humana. ¿El Dr. Mendoza va a estar ahí?, preguntó Elena. Sí, y también el padre Antonio. Hemos formado un buen equipo. Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos. Miguel, ¿alguna vez te arrepientes de haber regresado? ¿De no haber elegido el otro camino? Miguel consideró la pregunta seriamente. Había momentos, especialmente cuando veía a espíritus sufriendo que no podía ayudar inmediatamente, en que se preguntaba si habría sido mejor quedarse como guardián permanente entre mundos. Pero luego miraba a Elena, pensaba en Sofía, y sabía que había tomado la decisión correcta. Nunca, respondió firmemente. Aprendí que puedo ayudar a ambos mundos sin sacrificar ninguno. Y lo más importante, aprendí que el amor es lo que nos conecta a todos, vivos y muertos. Esa tarde, Miguel caminó por los pasillos del Hospital General con una sensación de propósito tranquilo. Ya no era el lugar de terror y confusión que había sido durante su recuperación. Ahora era su lugar de trabajo, donde ayudaba a almas perdidas a encontrar paz y a personas vivas a procesar experiencias que desafiaban toda explicación racional. En la sala de conferencias pequeña que habían convertido en espacio para el grupo de apoyo, encontró a 6 personas esperándolo. Había María, una enfermera que había visto a su difunta madre durante una cirugía de emergencia. Estaba Carlos, un paramédico que podía predecir cuando un paciente iba a morir. Y Ana, una joven que había regresado de un ahogamiento con la habilidad de comunicarse con niños que habían fallecido. Buenas tardes a todos, saludó Miguel, tomando asiento en el círculo. ¿Cómo han estado esta semana? Durante la siguiente hora, compartieron experiencias, miedos y descubrimientos. Miguel había aprendido que no era el único con estas habilidades, simplemente había sido el primero en encontrar la manera de equilibrarlas con una vida normal. Después de la reunión, Miguel se dirigió al pasillo 7. Era un ritual que había desarrollado,
visitar el lugar donde había conocido a Carmen, donde había comenzado su verdadera misión. Esperanza lo esperaba allí, como siempre. En los últimos meses, había comenzado a aparecer menos frecuentemente, y Miguel sabía que pronto sería hora de que ella también encontrara paz. ¿Cómo va todo?, preguntó ella. Bien. Muy bien, de hecho. Miguel se apoyó contra la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía más allá. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué yo? De todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿por qué fui elegido para esto? Esperanza sonrió con esa sabiduría eterna que había adquirido durante su siglo en el hospital. Porque tienes un corazón que entiende la arquitectura del alma humana. Construyes puentes, Miguel. Siempre lo has hecho. Ahora simplemente construyes puentes entre mundos. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a cruzar al otro lado? Pronto. Mi trabajo aquí está casi terminado. Hay otros como tú ahora, personas que pueden ayudar a las almas perdidas. Ya no necesito quedarme. Miguel sintió una mezcla de tristeza y alegría. Esperanza había sido su guía, su maestra en este mundo extraño entre la vida y la muerte. Pero también sabía que ella merecía encontrar la paz que había estado ayudando a otros a alcanzar. ¿Hay algo que pueda hacer por ti antes de que te vayas? Sí, respondió Esperanza. Llévame a mi tumba. Quiero ver mi nombre una vez más antes de partir. El cementerio de Dolores era un laberinto de historia y memoria, donde las tumbas contaban las historias de generaciones de habitantes de la Ciudad de México. Miguel había investigado los registros del hospital y encontrado la ubicación de la tumba de Esperanza Martínez, la primera enfermera que había muerto durante la epidemia de influenza de 1918. La lápida era simple, casi olvidada entre las más grandiosas que la rodeaban. Esperanza Martínez, 1895 a 1918. Enfermera. Sirvió hasta el final. Esperanza se materializó junto a Miguel, más sólida y real de lo que la había visto jamás. Aquí estoy, murmuró, tocando suavemente la piedra gastada. ¿Estás lista?, preguntó Miguel. Sí. Pero antes, quiero darte algo. Esperanza extendió su mano, y en ella apareció una pequeña cruz de plata. Esta era mía cuando estaba viva. Quiero que la tengas, como recordatorio de que el amor trasciende la muerte. Miguel tomó la cruz, sorprendido de poder sentir su peso real en su mano. Gracias, Esperanza. Por todo. Gracias a ti, Miguel. Por ayudarme a recordar que mi propósito se había cumplido. Una luz dorada comenzó a emanar de Esperanza, la misma luz que Miguel había visto cuando Carmen encontró paz. Pero esta vez, la luz era más brillante, más cálida, llena de un siglo de amor y servicio. Cuida a las almas perdidas, fueron sus últimas palabras. Y nunca olvides que el amor es el puente más fuerte entre todos los mundos. Esperanza se desvaneció en la luz, dejando solo una sensación de paz profunda y gratitud infinita. Miguel se quedó parado junto a la tumba durante un largo momento, sosteniendo la cruz de plata y sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. Ya no era solo un arquitecto de edificios, era un arquitecto de esperanza, un constructor de puentes entre los vivos y los muertos. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Elena y Sofía esperándolo con una cena especial. Habían preparado sus platillos favoritos y habían puesto velas en la mesa del comedor. ¿Qué celebramos?, preguntó Miguel. A ti, respondió Elena. A que regresaste a nosotras, pero también a que encontraste tu verdadero propósito. Sofía levantó su copa de agua. Por papá, el hombre que construye puentes entre mundos. Miguel sintió que su corazón se llenaba de una felicidad que no había experimentado en años. Había encontrado el equilibrio perfecto entre su vida humana y su misión sobrenatural. Podía ayudar a las almas perdidas sin perder a su familia. Podía vivir en ambos mundos sin sacrificar ninguno. Esa noche,
mientras Elena dormía junto a él y Sofía estudiaba en su habitación, Miguel miró por la ventana hacia las estrellas. Sabía que su trabajo apenas comenzaba. Habría más almas perdidas que ayudar, más familias que consolar, más puentes que construir entre los mundos de los vivos y los muertos. Pero también sabía que tenía todo lo que necesitaba, el amor de su familia, el propósito de su misión, y la sabiduría de que la muerte no era el final, sino simplemente otra puerta en la arquitectura infinita del alma humana. Miguel Hernández había muerto durante 7 minutos y había regresado transformado. Había encontrado fantasmas en los pasillos del hospital y había descubierto que el amor era la única fuerza capaz de sanar tanto a los vivos como a los muertos. Su nueva vida había comenzado, y era más hermosa de lo que jamás había imaginado. Fin.